vamos a llevar a cabo este problema. Acuérdense, es el 10.8 que hace referencia al 10.2. Lo único que vamos a hacer es que ahora, en vez de ser de media onda, es de onda completa, como el que nosotros tenemos aquí, como del que nosotros hicimos el análisis. De ese tipo de rectificador se trata. Bueno, entonces es este problema, el 3.7, el ejemplo 3.7. Aquí en el libro de Mohamed Rashid, ya vieron que está en el capítulo 10, los rectificadores controlados. Entonces se trata de lo siguiente, dice: un convertidor monofásico en puente como el de la figura se opera con una fuente de 120 volts 60 Hz. Bueno, y la carga resistiva es de 10 ohms. Si el voltaje promedio de salida es 25% del voltaje promedio máximo posible, nos piden calcular el ángulo de disparo, las corrientes RMS y promedio de salida y las corrientes promedio y RMS del tiristor, así como el factor de potencia de entrada. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, del análisis que hicimos, que este tipo de rectificadores, con ellos vamos a poder obtener un voltaje de salida variable dependiendo del momento en el cual se haga el disparo de los tiristores. También nosotros vimos que estos tiristores van conduciendo por pares, ¿verdad?, por parejas, primero T1 y T2 cuando se tiene el semiciclo positivo y luego T3 y T4 para el semiciclo negativo. Pero en ambos casos, ¿verdad?, se le tiene que aplicar un pulso. Entonces lo que nos piden en este ejemplo es el ángulo. ¿Cuánto es el retardo en grados, verdad? El ángulo de disparo o ángulo de retardo. Bueno, entonces vamos a ver los datos. Aquí hay que tener mucho ojo porque el problema que nos dieron aquí, ¿qué tipo de voltaje es el que nos dieron, verdad? ¿Qué tipo de voltaje es el que nos dieron aquí en el problema? ¿Será un voltaje eficaz o será un voltaje de pico? Pregunto, ¿será un voltaje eficaz o de pico? Porque, por ejemplo, para calcular el voltaje de salida promedio necesitamos el voltaje de pico. ¿Y qué fue lo que me da el problema entonces? ¿Voltaje eficaz o voltaje de pico? Estos 120, ¿qué creen que sea? Es un voltaje eficaz, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Porque si le ponemos voltaje de... ¿Mande? A ver, no escuché. Sí, eficaz. ¿Por qué razón? Porque ustedes, ¿verdad? Si se van aquí, es un voltaje normalizado que se tiene aquí en todo el continente americano, europeo, ¿verdad? Si ustedes se van aquí a Estados Unidos, a Guatemala, ya siempre van a tener en sus contactos 120, 127. Ese es el voltaje eficaz, el que mide el voltímetro DCA. Y lo que nosotros utilizamos en la fórmula, recuerden que es esta parte, lo que veríamos con el osciloscopio, la amplitud pico, lo que hay de aquí a acá, que son 127 por raíz de 3, o en este caso 120, perdón, por raíz de 2, que da como 169.6. Una cosa es el voltaje pico y otra cosa es el voltaje eficaz, ¿sale? Entonces, ese voltaje eficaz, pues siempre, ¿verdad?, cuando a ustedes le den un valor de 110, 115, 120, 127, se refiere a un voltaje eficaz. Sin embargo, si el valor les dan de 170, 169, 179, pues ya se refiere a un voltaje de pico. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora los datos que tenemos entonces son el voltaje eficaz de fase es 120, que es la única fase que tiene el rectificador, la frecuencia de 60 Hz, la resistencia de carga son 10 y algo muy importante que este es el parámetro que vamos a utilizar de aquí vamos a partir para empezar a resolver el problema, porque lo primero que tenemos nosotros que obtener o que saber en un rectificador controlado es a qué ángulo de disparo está trabajando. ¿Por qué razón? Porque todas las ecuaciones que nosotros sacamos siempre van a quedar en términos de ¿quién? De alfa. Entonces, si no tengo alfa, no puedo hacer nada. Bueno, entonces nos dice lo siguiente.
el voltaje de salida promedio, o sea, el voltaje que tenemos en la carga actualmente, dice que tan solo es del 25% del voltaje de salida máximo posible. El voltaje de salida promedio máximo posible. Entonces, ¿cuál es el máximo? Pues vamos a ver cómo calcular el máximo. Entonces, con ese dato, ¿verdad? Nosotros vamos a poder calcular el ángulo de disparo o retardo, las corrientes RMS y promedio en la carga y las corrientes RMS y eficaz en el tiristor. Bueno, entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el voltaje de salida, primeramente vamos a calcular el ángulo de disparo alfa. Es lo que nos piden como inciso A, pero también por ahí debemos empezar. Nosotros del análisis que hicimos vimos que el voltaje de salida promedio en este tipo de rectificadores se obtiene a partir de esta ecuación, Bm sobre pi por 1 más el coseno de alfa. Bueno, entonces aquí nosotros hay que recordar lo siguiente, cuando nosotros vimos esto, el análisis de este tipo de rectificador, ¿cuándo íbamos a tener el mayor voltaje a la salida? Si recuerdan, el voltaje de salida promedio máximo. Pues cuando, ¿verdad?, el disparo de los tiristores se hiciera aquí exactamente en omega t igual a 0, porque en ese momento, ¿verdad?, iba a dejar pasar toda la forma de onda. Y acá el otro tendría que ser en pi. Pero al final de cuentas este ángulo se mide a partir de 0 y este a partir de pi. El ángulo de disparo, ¿verdad?, que produce el voltaje de salida máximo es precisamente de 0. Entonces vean lo que vamos a hacer aquí. Dice, y también sabemos, dice, que el voltaje de salida máximo posible sucede cuando alfa es igual a 0. Entonces fíjense bien, vamos a sustituir a alfa igual a 0. Cuando alfa vale 0 me quedaría coseno de 0, pero coseno de 0 es igual a ¿cuánto? A 1, ¿sí recuerdan? Entonces me quedaría 1 más 1, 2, de tal manera que el voltaje de salida, el voltaje promedio de salida máximo sería 1 más 1, 2 por Bm sobre pi. Si se dan cuenta, esta ecuación es la misma ecuación para un puente como ese tipo, pero con diodos. Ajá, ¿me decías? ¿Alguien habló? ¿Alguien comentó algo? ¿No escuché? Ah, ok. No sé si se vea mejor ahí o estamos igual. Ok, voy para allá. Espérenme, voy a cambiar a esta que no se veía.
No sé si puedan ver ahí que está fallando mucho el internet. Ya se ve. Bueno, vamos a ver. Ok, entonces estábamos aquí, ¿verdad? Tratando de resolver esto. Porque hay un dato que nos daba el problema de que el voltaje el voltaje que está produciendo este rectificador actualmente dice que tan solo es del 25% del voltaje de salida máximo posible. Y aquí veíamos que el voltaje de salida máximo posible se obtiene cuando el ángulo de disparo alfa es igual a 0 grados. De tal manera que si nosotros sustituimos aquí alfa igual a 0 grados en la ecuación para el voltaje de salida BCD, obtenemos que el voltaje de salida máximo es igual a ¿quién? A 2 Bm por pi. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a igualar el BCD con esto, que es BCD máximo. Pero BCD actual, pues depende de esto, ¿verdad? BCD actual es esto. O sea, el rectificador tiene que estar trabajando a un determinado ángulo. ¿Sí? De tal manera que está produciendo tan solo el 25% del voltaje de salida máximo posible. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a igualar esto así. El BCD actual, ¿verdad? Es Bm sobre pi por 1 más coseno de alfa. Y esto va a ser igual aquí al 25%, o sea, 0.25 de esta parte del voltaje de salida máximo posible cuando alfa es igual a 0. Bueno, ya de aquí nosotros vamos a despejar alfa. Es decir, aquí, ¿verdad? Este pi con este pi se hace igual a 1 porque este pi lo está dividiendo, pasa multiplicando y quedaría dividido por pi, el Bm también. Ahora multiplicaríamos, lo único que nos quedaría es el 2 por 0.25 que sería 0.5. Vamos a despejar alfa, ¿verdad? Este 1 lo pasamos para acá, ¿verdad? 0.5 menos 1 me daría 0.5 negativo. Y ahora para despejar alfa tenemos que utilizar la función trigonométrica inversa, es decir, el coseno inverso de alfa. En este programa, el coseno inverso de alfa se obtiene de esta manera. Poniéndole la a antes de la función, ¿verdad? Si yo quiero el seno inverso, pues le pongo a sin de tal o a tang. Siempre la función inversa aquí en este programa se obtiene poniéndole la letra a antes de la función trigonométrica. Bueno, entonces ya con esto, ¿verdad? Tendríamos este valor de 2.094, pero este valor es en radianes. Nosotros, ¿verdad? En la fórmula habíamos dicho que alfa debería de estar en radianes. La vamos a dejar, pero si quieren tener una idea de cuánto es el ángulo en grados, pues multipliquen por 180 y dividen entre pi, y esto les va a dar precisamente este valor de 119 grados. ¿A qué se refiere esto entonces? Se refiere a lo siguiente, miren. El ángulo de disparo, ¿verdad? Se va a realizar más o menos por aquí así, 120 grados. Yo sé que de aquí, exactamente en la cresta, en la parte máxima del voltaje de entrada, aquí tenemos 90 grados. Y de aquí hasta acá hay 180. Si yo divido estos 90 grados que faltan para acá en 3, pues sería 90 más 30, 120. Por aquí estaría llevándose a cabo el disparo de los tiristores. Es un voltaje ya, como decía el problema, la cuarta parte, o sea, el 25% del voltaje máximo que pudiera entregar este rectificador en el caso, ¿verdad?, de que estuviera trabajando con un ángulo cercano a cero. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer. Bueno, aquí miren, este comando les va a aparecer acá, el float. Le voy a decir para que no les parezca raro, ¿sí? Le voy a poner esto así nada más, sin el float, y ahorita van a ver qué pasa cuando le pongo float, ¿sí? Ahorita vemos de qué se trata esto. Esta la voy a poner acá, no importa, y esto acá. Bueno, aquí vete a la igualdad con alfa para convertirla a grados. Lo dejo así por lo que vamos a ocupar más adelante. Bueno, entonces este es el valor de alfa en
radianes. Me da un valor, ¿verdad? De esta manera, porque yo tengo aquí tan solo 3 cifras. Si le pusiera 15 cifras, me diera todo este chorizo. Pero es mucho, entonces tan solo con 3 cifras. Sin embargo, cuando sustituimos este valor al utilizar el comando explicit, entonces sí, el programa automáticamente sustituye todos los decimales, pero esto lo podemos evitar precisamente con el comando float. Ahorita se los voy a mostrar cómo se hace esto. Bueno, entonces no sé si haya duda, ya tenemos el ángulo de disparo del rectificador. Está trabajando con ángulo de disparo de 120 y con ese ángulo precisamente, ¿verdad?, se obtiene la cuarta parte del voltaje de salida máximo posible. No nos piden el valor en volts. Sin embargo, nos piden otros datos como son las corrientes RMS y promedio de salida, o sea, en la carga. Vamos a calcular cada una de ellas. Dice cálculo de las corrientes RMS y promedio de salida. Acuérdense que para obtener la corriente RMS de salida tenemos una fórmula. Aquí nosotros cuando empezamos a analizar esto, ¿verdad? Ya una vez que nosotros calculamos el voltaje RMS, ¿sí?, la corriente RMS la podemos obtener así, sustituyendo, ¿verdad?, BRMS, dividiéndolo entre RL, porque recuerden que aplicamos la ley de Ohm. Si ya tengo el voltaje y la resistencia, pues ya puedo calcular la corriente eficaz, o bien también la puedo hacer así directamente. A esta ecuación la divido entre ¿quién? Entre R, entre RL. No sé si hay alguna duda con esto. A ver, aquí hay un error, a ver. Esto está chingüete. Este está entre la raíz de 2. Aquí. No, perdón. Ese está bien, está bien. Es que lo tenemos en términos de BS, ¿no? Y este es en términos de BM. Ok, ahí está bien. Bueno, entonces podemos utilizar esta o bien esta. Puedo incluso sacar el voltaje BRMS primero y luego dividirlo entre RL o directamente utilizar esta fórmula. Bueno, dice, para obtener, dice, la corriente RMS, aplicamos la siguiente fórmula. Ahí tenemos BM sobre RL, estamos aplicando la primera fórmula, o bien esto de esta manera, pero aquí hay un detalle que también necesitamos. Nos dieron el voltaje BM. El dato que nos dieron es BM, no, ¿verdad? Por eso les hice referencia a esto. El voltaje BM que nos dieron, el voltaje que nos dieron es el voltaje eficaz. Pero nosotros cuando hicimos un ejercicio, no recuerdo cuál fue, pero por aquí lo debo de tener. Permítame tantito. No, este no es. Parece que fue este. Que ahí también hicimos algo semejante. Y sacamos estas relaciones que les decía yo que las metieran por ahí a su formulario. Esto no creo que no lo he subido todavía a su aula virtual de Classroom, ¿verdad? Son ecuaciones que ustedes vieron por ahí cuando llevaron circuitos DCA, cómo se relaciona el voltaje de línea con el voltaje de fase, cómo se relaciona el voltaje de eficaz con el voltaje de pico, ¿eh? Entonces, de esta ecuación nosotros podemos sacar BM. BM, ¿verdad? Si la despejamos, va a ser igual a ¿quién? A raíz de 2. ¿Por quién? Por BS. Que es precisamente esta ecuación la que estamos utilizando acá. ¿Debido a qué? A que no nos dieron el voltaje BM. ¿Ok? Entonces, regreso aquí donde estábamos. Para aplicar la fórmula necesitamos BM. Y BM, de acuerdo a la fórmula que me traje, es igual a raíz de 2 por BS. Entonces, sustituimos el valor, ¿verdad?, de esto
y nos da lo siguiente. Bm es igual a 169.706. Por tanto, dice la corriente, ya tenemos todo, ¿verdad? Para poder realizar el cálculo es igual a lo siguiente. Sustituimos Bm, raíz de 2, RL que equivale a 10 ohms y alfa. Pero alfa, ¿verdad? Recuerden, les decía yo lo siguiente cuando estábamos obteniendo las ecuaciones. Si alfa se está sumando o se está restando, forzosamente el valor de alfa tiene que estar en radianes. Por esta razón, alfa la dejé en radianes, ¿ok? Si alfa está como argumento de una función trigonométrica, entonces sí, alfa puede estar en radianes o en grados. Va a depender de cómo ustedes ajusten su calculadora para trabajar en grados o en radianes, pero para que no se la compliquen, mejor trabajen en radianes, pongan su calculadora en radianes, aquí utilizan radianes y acá también en radianes. Fíjense bien ahora algo que quiero que vean, porque aquí, ¿verdad?, salen unas ecuaciones muy grandes. ¿Por qué razón? Porque incluso no cabe, ¿verdad? Hasta acá no cabe. Les voy a enseñar un comando para cuando ustedes hagan sus ejercicios, si es que los están haciendo en este programa, en sus tareas, puedan controlar esto. Nosotros los dos valores que hemos obtenido anteriormente fue el de alfa, ¿verdad? Aquí me dio 2.094 porque tengo ajustado el formato matemático a 3, pero cuando utilizamos el comando explicit, ¿sí?, entonces aquí ya no me respeta el ajuste que yo tenía dado aquí. Aunque yo le pongo aquí ajuste de 3, no me lo respeta. Entonces se hace que las ecuaciones también salgan demasiado extensas. Igual aquí, ¿verdad? Ahorita que calculamos el voltaje Bm, salieron 169, ¿verdad? 706, pero cuando me lo sustituye, me sustituye todas estas cantidades. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues fácil, miren. Hagan esto, vuelvan a definir alfa que sea igual a alfa, ¿sí? Y ahora aquí, matemáticas, se van aquí a symbolic y le ponen float, y aquí le van a poner 4. 4 quiere decir que es la cantidad máxima de dígitos que va a tener esta cantidad, contando enteros y decimales. Por ejemplo, aquí tuvo un entero y 3 decimales. Y ahora que ya cambié a alfa, fíjense cuando tengo acá, cuando ya lo sustituye, ahora sí respeta, ¿verdad?, solamente 3 cifras. En el caso, ¿verdad?, de este valor de Bm, también puedo hacer lo mismo. Aquí le puedo poner Bm. Que es igual a Bm. Y ya aquí le pongo el comando. Pero como son 3 enteros y quiero 3 decimales, pues ahora le voy a poner 6 para que me aparezca esto. Y ahora sí, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? Esta ecuación tan grande que teníamos ahí ya se ve modificada, que es como comúnmente nosotros sustituimos, ¿verdad?, sin tantos decimales. Entonces ya tenemos por aquí la corriente RMS, que es la que nos da un valor de 5.308. Y por su parte, ¿verdad?, la corriente ICD, ¿cómo la podemos calcular? Nosotros aquí en el inciso B, cuando hicimos el análisis, calculamos, ¿verdad?, la corriente promedio. También la podemos calcular así, ya sea que tenga el voltaje promedio de salida, lo divido entre RL, o bien, ¿verdad?, directamente a partir de Bm, ya lo tenemos. Entonces, es lo que estamos utilizando aquí, directamente ya esta ecuación, y nos quedaría igual, ¿verdad?, Bm entre pi sobre RL por 1 más el coseno de alfa. Y ahí tenemos, resulta que la corriente promedio, ¿verdad?, es de 2.703. No sé si hay alguna duda con esto, algún comentario. Muy bien. Bueno, ahora en el inciso C nos piden calcular las corrientes RMS y promedio de los tiristores. Yo les recomiendo que vayan haciendo su formulario, ¿verdad? La corriente promedio y RMS del tiristor lo obtuvimos, ¿verdad?, en el inciso E y en el F. En el E
calculamos la corriente promedio, que decíamos que era igual a la corriente promedio de la carga entre 2. Y para el caso, ¿verdad?, de la corriente RMS en cada diodo, pues simplemente, ¿verdad?, es igual a la corriente RMS entre la raíz de 2. Como ya la tengo, puedo utilizar cualquiera de ellas, ¿verdad? Esta en el caso de que no la tuviera, pero como ya la tenemos, vamos a utilizar una de las fórmulas compactas que aparecen ahí. Entonces ponemos esto, ¿verdad? IR es igual a IRMS sobre la raíz de 2. Sustituimos datos. Aquí pueden ver que me aparece también, ¿verdad?, todo este chorizo de acá. ¿Dónde está? Donde calculé IR, me aparece todo esto porque no le he puesto el comando float. Si yo le pusiera el comando float, pues ya entonces sí me daría algo reducido dependiendo de los decimales que yo escriba, ¿no? Bueno, entonces sería 5.308 entre la raíz de 2 me da 3.754. Y ahora para la corriente promedio, ¿verdad? Pues simplemente dividimos la corriente promedio total que le llega a la carga entre 2 y me va a dar un valor de 1.351. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. Pues ya tenemos ahora sí, ¿verdad?, la corriente de salida, la corriente en los diodos, tanto RMS como promedio. Bueno, pero nos pedía todavía otra cosa, el problema, el cálculo del factor de potencia. Como hemos mencionado, ¿verdad?, este parámetro en este tipo de rectificadores es algo laborioso de obtener porque implica hacer un análisis de Fourier de la forma de onda de la corriente. Habíamos comentado que para este tipo de rectificadores el factor de potencia se obtiene a partir de dos parámetros o dos factores, el factor de desplazamiento y el factor de distorsión. El factor de desplazamiento, ¿verdad?, se obtiene a partir del coseno del desfasamiento entre el voltaje de entrada y la corriente, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber corriente aquí en la carga? Cuando haya voltaje en la carga, o sea que la corriente va a tener esta misma forma de onda. ¿Por qué razón? Porque es una carga resistiva. Sin embargo, el voltaje está presente aquí y la corriente se va a hacer presente cuando haya voltaje en la carga. De tal manera que aquí va a haber un desfasamiento. Pero aparte también observamos que la corriente se deforma enormemente. Esto implica entonces que ya no va a ser puramente senoidal, sino que va a tener un contenido armónico. Es decir, aparte de la fundamental, ciertos armónicos, ¿verdad?, que para este tipo de rectificador van a ser múltiplos de más menos 3. Digo, de 3 más menos 1, es decir, de 4 más menos 1, el 3 quinta, 3 y 5, la quinta armónica, la tercera y la quinta, para 8 sería séptima y novena, para 12, onceava y treceava, y así se va. Bueno, sin embargo, ¿verdad?, podemos utilizar una fórmula bastante aproximada, que es la que aparece aquí, y esta se las recomiendo que la pongan ahí en su formulario para este tipo de rectificador. Es exclusiva para este rectificador monofásico tipo puente. Entonces, con esta ecuación nosotros vamos a tener un voltaje, un factor de potencia aproximado, pero que es válido para el análisis en este tipo de rectificador. Nos da un factor de potencia de menos 0.45. ¿Por qué razón? Porque está atrasado. Porque la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Bueno, no sé si hay algún comentario o duda con respecto a esto. Muy bien, entonces, pues este sería ya el problema, ¿verdad?, referente a este tema. Ahora, nosotros hemos estado manejando dos libros, ¿verdad? Aquí tenemos otro libro, ya lo voy a quitar, que es el de Mohamed Rashid, que fue el del cual hicimos el primer problema. Ahora vamos a hacer miren. Aquí está en el del libro de electrónica de potencia de Daniel W. Hart. Tenemos estos datos también, estos problemas. Tenemos el 419, que se trata de un rectificador monofásico controlado, dice, en puente, y nos presenta una carga de 40 ohms y un generador con una tensión eficaz de 120. Aquí ya lo dice, ¿verdad?, que es eficaz a 60 Hz.
Ya nos dan el ángulo de disparo, que es de 35 grados, y nos piden determinar la corriente media de la carga, la corriente eficaz, la corriente del generador y el factor de potencia. Bueno, vamos a hacer este problema, ¿verdad? A ver si lo logramos terminar, si no ya sería mañana. Sería este, el 419, y aquí lo tengo. A ver, es este. Es el de Daniel W. Hart. Y los datos son los que ya mencioné, ¿verdad? Vamos entonces a obtenerlo. La resistencia de carga son 40 ohms. El voltaje eficaz de fase son 120. La frecuencia 60 Hz. Y el ángulo de disparo en este caso son 35 grados. Vamos a convertir esos 35 grados a radianes. ¿Cómo se convierten esos grados a radianes? Pues los pueden convertir de esa forma. O sea, 35 multiplican ahora por pi y dividen entre el equivalente en grados de pi, que son 180. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos que ir haciendo poco a poco es sacando lo que tenga para simplificar. Es decir, tenemos que ir sacando mitad, tercera, quinta, lo que hay. En este caso, ¿verdad? Vemos que tiene quinta. Quinta de 35, pues sería ¿cuánto? Pues sería 7, ¿verdad? Porque 7 por 5 es 35. Entonces me quedaría esto así, 7 por pi. Y en la parte de abajo, 180 entre 5, ¿cuánto da? Pues da 36, ¿verdad? Si ustedes multiplican 36 por 5, les va a dar 180. Y hasta ahí la vamos a dejar porque este ya no tiene ni mitad ni tercera, tiene séptima, pero este no tiene séptima. Entonces, cuando ya no coinciden, ¿verdad? Ahí la dejamos. Alfa equivale entonces a 7pi sobre 36. ¿Lo quieren manejar así? Si también es válido que ustedes lo manejen como decimales, ¿verdad? Es decir, 0.611 radianes. Esa sería la equivalencia, sea así o así, es lo mismo. Bueno, entonces, ya que nosotros hicimos esa conversión del ángulo de disparo de grados a radianes, vamos a proceder a calcular la corriente media de la carga. Y para ello necesitamos esta ecuación. Vámonos al inciso, la corriente media. Acuérdense que, como este es un autor español, al promedio le llama medio. Entonces, vamos a agarrar esta, ¿verdad? Porque no tenemos el voltaje de salida promedio. Entonces, conviene utilizar esta ecuación. De tal manera, ¿verdad? Que al utilizar esta ecuación que me llevé, que es precisamente esta que tengo acá, nos damos cuenta enseguida que lo que nos hace falta es Bm, al igual que el problema pasado. Pero ya vimos que Bm es igual a Bs a raíz de 2 por Bs, y eso me da un valor de esta magnitud. ¿Ok? Bueno, entonces ya con esto nosotros podemos obtener precisamente el voltaje de salida, la corriente de salida promedio. Esta la voy a quitar de aquí y sustituimos en esta ecuación de tal manera que esto nos da lo siguiente, ¿verdad? Bm nos da todo este chorizo, no le hemos puesto el comando float, entre pi sobre RL, que vale 40, más 1 más el coseno de 7pi sobre 36. Esto tiene que dar un valor de 2.457. Yo les recomiendo que vayan, por favor, realizando los cálculos a la par, como voy sacándolos aquí, ustedes en su calculadora, para que sepan, ¿verdad?, sacarlos, porque luego les cuesta trabajo y cometen errores en el examen. Entonces, aprovechen a practicar ahorita que vamos avanzando. Bueno, ¿dudas? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Déjenme experimentar con algo. Ok, aquí lo podemos ya controlarlas de esta manera también. Si no quieren ya reescribir esto, lo pueden hacer así. Con el comando split, sustituye. No, aquí perdón, no es. A ver, no, espérame, es que si no, no lo sustituye. Si le pongo nada más él, ahí está. No, se va a tener que redefinir
como hace rato, para que no salga todo esto tan grande. Ahí está, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos la corriente promedio de salida. ¿Qué nos pedía en el inciso B? La corriente eficaz en la carga. También nosotros tenemos una ecuación para calcular directamente a partir del voltaje Vm la corriente de la carga. Acuérdense que la obtuvimos, siempre la hemos obtenido en el inciso D. Acá está, sería esta, ¿verdad? Esta Vm sobre raíz de 2 por RL entre la raíz de todo esto. Es la misma que tengo aquí. Entonces, perdón, aquí. Esta. La misma. Entonces, sustituimos el valor de Vm, de RL y de alfa, y esto nos da una corriente de 2.932. Sería la corriente, ¿verdad?, eficaz que le llega a la carga. No sé si hay alguna duda, pregunta con esto. Bueno, ahora, ¿qué nos pide el problema? También nos pide algo, ¿verdad? En el inciso C, la corriente eficaz del generador. Esa corriente eficaz del generador nosotros la obtuvimos en el último inciso. En el inciso, ¿dónde fue? Acá, ¿verdad? En el inciso E. Y nosotros, ¿verdad?, comentábamos que era la corriente eficaz en la única fase del generador, pero esta corriente eficaz nosotros la relacionamos o la hicimos igual aquí a la corriente eficaz que le llega a la carga, porque la corriente eficaz que le llega a la carga, ¿de dónde viene? Pues no hay de dónde más venir que del secundario del transformador. Por eso nosotros IS le igualamos ¿con quién? Con IRMS. En el caso de que no tuviéramos IRMS, pues la podemos sacar directamente con la fórmula de IRMS, que esta fue la que utilizamos para calcular IR, esta de acá. Pero como ya la tenemos, pues simplemente, ¿verdad?, la corriente eficaz del generador va a ser igual a ¿quién? A la corriente eficaz en la carga. Entonces aquí la tenemos, igualamos esto y ya lo hicimos. Bueno, ¿qué más nos pide el problema? El factor de potencia, también hace un momento, ¿verdad? Ya nosotros vimos una fórmula directa que nos daba una aproximación de este rectificador, para este rectificador, y en este caso resulta un factor de potencia de 0.737. Quiere decir que este convertidor está trabajando mejor que el otro problema. ¿Por qué razón? Porque vean, en el otro problema, el rectificador ¿a cuántos grados estaba trabajando? A 120. ¿Sí recuerdan esto? El hecho de que trabajara a 120, hay mucho atraso entre lo que es el voltaje de entrada de la corriente, porque el disparo estaría acá, se desfasaría a 120 grados. Y ahorita ya no, porque en el segundo problema nos decían que el ángulo de disparo tan solo era de 35 grados, es menor el desfasamiento. Entonces recuerden esta ecuación de incluirla ahí en su formulario para este tema, el rectificador monofásico controlado tipo puente. Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien, entonces por ahí tenemos una tarea pendiente para el día de hoy, acuérdense. Hoy es 7, se cierra a las 23:55 para que no les agarre la puerta al dedo. Bueno, entonces aquí la vamos a dejar y ya nos veríamos mañana si Dios quiere.